Vamos a hablar sobre la primera afirmación. Cindy está escuchando su canción favorita en un equipo de sonido que controla el volumen en el dial. Ella se da cuenta que si mueve el dial una sola línea no cambia su percepción del volumen de la canción. Para poder hablar sobre esta afirmación vamos a hablar sobre la ley de Fechner. Establece que la respuesta sensorial a los estímulos externos, ya sea temperatura, luz o sonido, entre otros, no es proporcional a la intensidad del estímulo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si Cindy hubiera ampliado más el estímulo físico, hubiera podido sentir la diferencia. Pero, por ejemplo, la diferencia grande entre Fechner y Weber es que Fechner se guía más que todo en el tema logarítmico. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Cindy, en el caso de Cindy, ella debió, un ejemplo, estar escuchando la música tal vez en 60. Ella necesitaba un cambio máximo, un cambio más grande para poder sentir esa diferencia, ya que está tipo un umbral máximo. Entonces ella necesitaba un cambio realmente diferencial, un cambio, una ampliación en el estímulo físico para que ella pudiera sentir la diferencia. Por eso, si ella lo mueve a 61, no lo hubiera sentido, no sentía nada, no lo percibía. Pero en cambio, si ella lo hubiera duplicado, por ejemplo, 80, hubiera podido sentir esa diferencia. Por esto, la ley de Fechner en la afirmación número 1. Vamos a analizar cada uno de los casos y determinar cuál de las leyes de la psicofísica Weber, Fechner y Steven corresponden a cada uno, junto con una justificación basada en los conceptos presentados en clase. Sensación de dolor por temperatura en el horno. En este caso, se menciona la sensación de dolor por temperatura. Aumenta al mismo ritmo que cambia visiblemente la intensidad del estímulo, el calor del horno. Esto indica que existe una relación directamente proporcional entre la intensidad física del estímulo y la intensidad de la sensación percibida, debido a que es directamente proporcional entre la estimulación física y la percepción. Esto es lo que sucede según la ley de Steven. Percepción del objeto vibrante a 250 Hz en la piel. En este caso, se menciona que para sentir un aumento en la percepción de un objeto que vibra a 250 Hz al estar en contacto con la piel, es necesario aumentar mucho más la intensidad física del estímulo. Esta descripción sugiere que la relación entre la intensidad física del estímulo y la intensidad de la percepción no es lineal. En cambio, se requiere un aumento significativo en la intensidad del estímulo para percibir cambios en la sensación. La ley de Fechner está de acuerdo con esto. Sensación de aspereza en una lija de tela esmeril. En este caso, esta descripción sugiere que la relación entre la intensidad física del estímulo y la intensidad de la percepción no es lineal. En lugar de esto, se requiere un aumento consciente de la intensidad del estímulo para percibir cambios de la sensación. Esta se alinea a la ley de Fechner. La afirmación C habla de que nuestra percepción de cambios en los estímulos es relativa, es decir, que la variación en el color de la camiseta, en el sabor de una malteada o en cómo vibra un teléfono en la mano no se nota siempre de la misma manera, sino depende del color, sabor y vibración inicial de los estímulos. Bueno, hablaremos sobre la ley de Weber, ya que habla que a mayor magnitud o intensidad del estímulo estándar es más difícil apreciar la diferencia en el estímulo de comparación. ¿Cuál es el estímulo de comparación? Es aquel que llega a ser perceptible para el individuo de que algo cambió en ese estímulo. Se puede identificar cuando hay un estímulo inicial, como en este caso, y que se puede comparar en el estímulo inicial debe ser en un punto intermedio. Por ejemplo, en el tema de las camisetas, el tono no debe ser muy fuerte o muy leve para podernos fijar de que algo cambió, sino que es algo, valga la redundancia, intermedio, en el sabor de una malteada de chocolate. Nos podemos notar si el sabor inicial era dulce y en el otro es un poco más amargo. Nos damos cuenta porque llega a ser el cambio por el amargo. Lo leído y basándonos en la ley de Weber, muchas empresas lo utilizan para reducir el tamaño de los productos y que sigan manteniendo el mismo precio. La disminución de los tamaños, un ejemplo es como en las tabletas de chocolate. Por ejemplo, deben hacerse muy sutiles y gradualmente para que el consumidor no lo perciba. Esto pasa muy frecuente en cada producto que consumimos. Y estas leyes psicofísicas, ¿cómo las podemos ver o aplicar
en, digamos, como el marketing. La ley de Weber, por ejemplo, la podemos ver en el tema de que si aumentamos sustancialmente el precio de productos muy caros, ya sean como electrodomésticos o propiedades, es más difícil de detectar que si sube el precio de la leche o el pan en productos como sean los más baratos. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros vemos más la diferencia en un producto barato que en un caro. Porque en un caro el precio es bastante alto. Si tú le subes, digamos, 100 pesos más, no vas a notar la diferencia. En cambio, si tú en un precio bastante bajo, ya sea como el pan, tú le subes 100 pesos más, vas a notar la diferencia. Entonces aquí es como vemos la ley de Weber en el marketing.